Señoría, la Fiscalía solicita que le imponga al señor Tomás Boldemocho la medida cautelar de prisión preventiva. Solicitud que se fundamenta en primer lugar por el artículo 19 constitucional. Además, por los artículos 155, 165, 167 y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también con la tesis con rubro 2027131. En primer lugar, con respecto al 19 de la Carta Magna, el mismo obliga que esta medida únicamente debe ser impuesta cuando ninguna de las otras sea suficiente para garantizar alguno de los fines del proceso, para garantizar la presencia del imputado a lo largo de todo el proceso hasta juicio. Por otra parte, con respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales, el primero que enuncié fue el artículo 155. Este nos ilustra con un catálogo de medidas, entre las cuales se encuentra ubicada al final de la prisión preventiva. Es la enumerada con el número 14. El artículo 165 obliga que esta medida solamente debe ser impuesta ante delitos que ameriten pena privativa de libertad, pero también coincidente con la Carta Magna cuando ninguno de las otras medidas de ese catálogo ya enunciado sea suficiente para garantizar, entre otras cosas, y ahora me aboco al 168, la presencia del imputado en el proceso. El artículo 168 nos habla acerca de la falta de arraigo y lo explica como que es la carencia de un domicilio en el lugar donde el imputado debe ser juzgado, es decir, tampoco asiento de familia, es decir, facilidad para abandonar el lugar. En el presente caso, señoría, si hay un fin del proceso en riesgo, que repito es garantizar la presencia del imputado y por ende procurar que el culpable no quede impune y por ende esclarecer el hecho y por ende incluso también la reparación del daño. Tan puedo afirmar que está en riesgo este fin, señoría, porque se recabó la entrevista del mismo imputado, señor Tomás Boldemocho, y en presencia de su defensor, estableció que no tiene ningún solo domicilio aquí en el estado de Solidaridad. Por el contrario, él mismo proporcionó datos para ser localizado en el estado de Sonora, señoría. De toda la información recabada en la investigación, ni un solo dato de prueba, ni objetivo, ni subjetivo, nos permite poder tener por establecido que el señor Tomás Boldemocho puede ser citado, encontrado o localizado en ningún lugar, no solamente en Hogarcito, sino en todo Solidaridad, señoría. Ni uno solo. La literalidad del artículo 168 y a la vez del 19 de la Constitución es muy claro, señoría. Estamos ante un claro riesgo procesal y que es que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Es por esa razón que pedimos, señoría, que imponga la prisión preventiva. Una vez que se ha acreditado esa falta de arraigo, que se ha acreditado ese riesgo procesal, también podemos afirmar que es proporcionalidad, y para lo cual me aboco nuevamente a esa tesis con registro 2027131. En el presente caso, señoría, la prisión preventiva es idónea. Es idónea porque es adecuada para proteger un fin. Y es adecuada porque analizando cada una de las otras 13 medidas previamente enunciadas en el 155, ni una sola es adecuada para sujetar al señor del proceso. ¿Firma mensual? No. ¿Firma quincenal? Tampoco. Prohibición de que se acerque a la víctima, tampoco, ninguna. Puede analizarlas y ni una sola podría darnos podría cumplir con ese objetivo que es garantizar su presencia, señoría. Por otra parte, es necesaria porque estamos obligados, al menos como Fiscalía, a procurar que el culpable no quede impune. Y al mismo tiempo es proporcional. Es proporcional porque a pesar de que la libertad de ambulatoria es un derecho constitucional, un derecho humano,
contemplado para todos los seres humanos. Al mismo tiempo, la misma Carta Magna contempla ciertas excepciones. En el presente, es una excepción contemplada en la Constitución. Es una excepción a la cual se llega cuando se cumplen ciertos pasos, mismos que se ha cumplido cada uno de ellos. Estamos ante un delito, fue vinculado al proceso por un delito que amerita pena privativa de libertad. 2, ninguna otra es suficiente para garantizar su presencia y ya ha quedado acreditado, sin lugar a dudas, la falta de arraigo del imputado. Pongamos en una báscula ese derecho humano y el espíritu del legislador al establecer cuáles son los fines del proceso penal que pudieran estar en riesgo y qué pesa más. Señoría, ponderemos, y es evidente que en una báscula es únicamente a través de la prisión preventiva, por más lesiva que sea, sí es la más lesiva, pero es únicamente con esta lesividad como protegeremos cada uno de los fines. Y esto me lleva a la siguiente afirmación, que se cumplen cada uno de los principios de las medidas cautelares. Y por ende, el primero que voy a pronunciar es la instrumentalidad de la medida. En el presente, la prisión preventiva será utilizada como una herramienta temporal para sujetarlo al proceso. No estamos hablando de una pena anticipada, tampoco estamos afirmando que no es inocente el señor imputado, únicamente estamos afirmando que solamente a través de este instrumento se garantizará su presencia. Es legal porque, como ya lo afirmé, en el Código Nacional, en las tesis, incluso en la misma Constitución, se establece la existencia de esta medida cautelar, señoría. Es excepcional, porque si no fuera estrictamente necesario, no estaría aquí pidiéndoselo, señoría. Es subsidiaria, porque de ese catálogo del 155, como ya dije también, analizado cada una de ellas, ninguna es adecuada y suficiente para proteger lo que está en riesgo. Y por último, es también proporcional, como ya expliqué, y es jurisdiccional. Solamente puede ser impuesta por usted. Respetuosamente lo digo así, señoría. Es por esa razón por la cual la Fiscalía solicita que le imponga al señor Tomás Valdemocho la prisión preventiva. ¿Sería cuánto? Escuchadas, su señoría, las peticiones realizadas por parte de la Fiscalía, solicitaría que no se atiendan estas peticiones realizadas por parte del agente del Ministerio Público aquí presente y por ende su señoría no se le imponga la medida cautelar solicitada por parte de la Fiscalía. Ello, su señoría, en virtud de que esta defensa considera que no se actualiza ese riesgo a el proceso que señala el agente del Ministerio Público y que se centra en el supuesto de asegurar la presencia del imputado en este proceso, como lo señala el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque, su señoría, se considera por parte de esta Fiscalía que no existe ese riesgo a ese fin, toda vez que, como lo señala el fiscal, funda ese riesgo en el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que, de acuerdo a las manifestaciones realizadas por el fiscal, se actualiza un peligro de sustracción de mi cliente. Ello señala que se actualiza debido a que mi cliente tiene su domicilio en el estado de Sonora y no en este lugar de donde está siendo juzgado, señalando, como ya lo he manifestado, fundando su petición en el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, su señoría, esta defensa considera no se actualiza. ¿Por qué? Porque el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales es muy claro en establecer que el peligro de sustracción del imputado, una de las causas precisamente en su fracción primera lo señala como el arraigo que tenga en el lugar donde debe de ser juzgado. Pero este arraigo, su señoría, señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe de ser determinado no solamente por el domicilio que pueda tener en ese lugar, sino además del domicilio, su señoría, también la residencia habitual
que los imputados tengan. Asimismo, su señoría, el asiento de la familia, las facilidades que la persona tenga para abandonar el lugar o permanecer oculto. Es decir, su señoría, son 5 requisitos los que nos señala esta fracción primera del numeral 168 para actualizar un peligro de sustracción del imputado, su señoría. Sin embargo, únicamente se ha escuchado, y dentro de la carpeta de investigación, al realizar un análisis de los datos de prueba que obran en el mismo, únicamente se actualiza, su señoría, en ese primer supuesto, es decir, que mi cliente tiene su domicilio en el estado de Sonora, por lo que hace a los demás requisitos, su señoría, que lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales de manera conjuntiva y no disyuntiva. No señala que se tenga que cumplir uno y el resto de los demás requisitos no se tenga que cumplir. Por lo cual, su señoría, si bien es cierto que mi cliente tiene su domicilio en el estado de Sonora, también es cierto, su señoría, que él ha sido claro en mencionar todos sus datos de localización e identificación donde pueda ser notificado para presentarse en este proceso y a las audiencias a las que fuera citado por parte de la autoridad judicial o parte de la autoridad ministerial, su señoría, por lo cual, su señoría, también es de considerarse precisamente esa voluntad que desde el inicio, desde que fue detenido mi cliente por parte de los elementos municipales, él ha sido cooperativo con ellos al señalarles, al aportar precisamente a la investigación. Incluso, su señoría, en todo momento se ha identificado, en todo momento ha cooperado, ha realizado las actividades o las actividades que le piden por parte de las autoridades, por lo cual, su señoría, no habría alguna razón para pensar que mi cliente no quisiera continuar enfrentando este proceso que se le está llevando a cabo. Asimismo, su señoría, por esos hechos es que esta fiscalía considera no hay una razón fundada para pensar que se actualice ese peligro de sustracción del imputado. Por ello, su señoría, también se considera no se actualiza ninguno, no se pone en riesgo ninguno de los fines con el hecho de que mi cliente tenga su domicilio en el estado de Sonora y no en esta ciudad donde está siendo juzgado. Asimismo, su señoría, cabe resaltar que debe analizarse también, su señoría, el test de proporcionalidad. Ello porque, su señoría, porque esta medida cautelar que solicita el fiscal, en el presente caso, su señoría, violentaría por demás los derechos de mi representado. ¿Por qué, su señoría? Porque no es una medida que sea proporcional. ¿Por qué? Porque el riesgo en el que se pone mi cliente es muchísimo más grande, su señoría, a la medida que le está solicitando la defensa. La fiscalía, corrijo. Asimismo, su señoría, no es idónea dicha medida porque el aplicarla, dicha medida cautelar de prisión preventiva, afectaría, señoría, por demás los intereses, incluso pondría en un riesgo a la persona, a mi cliente. ¿Por qué? Mi cliente, como se ha escuchado, es activista. Es una persona que ha estado en meeting desde hace más de 15 años. Él los ha organizado, ha estado en contra, incluso, su señoría, de empresarios, ha estado en contra de autoridades gubernamentales que realizan autorizaciones para las minas, situaciones, su señoría, que se han venido criminalizando, por lo cual, su señoría, estar dentro de una prisión, por supuesto que afectaría la integridad de mi cliente al enfrentarse ahí adentro con personas que pudieran tener alguna situación en contra de mi cliente al realizar precisamente pues estas manifestaciones en pro del medio ambiente. Por lo cual, su señoría, se considera que para efecto del presente caso se debe de realizar una interpretación exhaustiva al principio pro persona, su señoría, porque precisamente por esta afectación a los derechos de mi representado, si se impone esta medida cautelar que solicita la fiscalía. Por supuesto, su señoría, que cualquiera de las otras 13 medidas cautelares que contempla el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales serían suficientes, su señoría, para garantizar la presencia de mi representado en este proceso. Pues no se ha escuchado, su señoría, por qué motivo cualquiera de las otras medidas cautelares no sería suficiente para ese fin que refiere el fiscal, que pretende asegurar o que pretende estar o que refiere estar en riesgo.
por lo cual su señoría, y en virtud se insiste de que ninguno de los fines del proceso se encuentra en riesgo, es que esta defensa insiste en que no se le aplique ninguna de las medidas cautelares que señala la Fiscalía, ni que señala el numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales a mi cliente, el señor Tomás Voldemocho. Es cuanto, su señoría. Señoría, la Fiscalía solicita que tenga bien conceder un plazo de cierre de investigación de 2 meses, solicitud que tiene fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La finalidad de este plazo es a efecto de recabar un informe pericial para determinar el origen del incendio que fue mencionado en los hechos materia de imputación. ¿Sería cuánto, señoría? Señoría, en relación a la petición que establece por parte de la Fiscalía en cuanto al plazo de cierre de investigación, que este sea por 2 meses, aun y cuando dicha solicitud, su señoría, no rebasa los plazos señalados en el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa se opone a que se otorgue ese plazo que solicita la defensa. La Fiscalía, corrijo. Ello porque su señoría señala, su solicitud se basa en 2 meses y justifica dicha solicitud con un peritaje que realizará para determinar las causas del incendio. Sin embargo, su señoría, esta defensa considera es un plazo excesivo porque en 2 meses su señoría, por supuesto, que quien realizará ese peritaje, pues corresponden precisamente a peritos, a servidores públicos de la institución de la Fiscalía, por los cuales su señoría pues se encuentran completamente a disposición del fiscal. Ello, su señoría, este peritaje podría hacerse en un plazo menor a esos 2 meses que solicita la Fiscalía, por lo cual por parte de esta defensa se opone a la solicitud de la Fiscalía y propone su señoría que el plazo de cierre de investigación complementaria sea de 1 mes, tiempo que se considera suficiente para realizar las actividades que refiere la Fiscalía, así como también su señoría por parte de la defensa. Se recabarán, su señoría, datos de prueba tendientes a establecer que precisamente este incendio que ocurrió dentro de la mina Cerro Gordo, su señoría, se debió a la falta de cuidado que los propietarios de la misma tuvieron por lo que hace a la maquinaria. Asimismo, su señoría, esta defensa en este plazo de investigación que solicita sea de 1 solo mes, también aportará su señoría entrevistas de testigos que corroborarán que en todo momento mi cliente, el señor Tomás Voldemocho, se encontró en el espacio, en el meeting, donde estaba en conjunto con las demás personas, que mi cliente, previo a la explosión, salió de ese lugar para dirigirse a comprar más gasolina, que precisamente esa gasolina y esos bidones que le fueron asegurados a mi cliente, pues eran para el uso de los artefactos que se estaban utilizando para la realización del meeting, su señoría, y no para provocar este incendio como lo pretende hacer la defensa, la Fiscalía, por lo cual su señoría se reitera que únicamente se autorice un plazo de cierre de investigación complementaria de 1 mes. Ello, como se ha señalado, su señoría, si por parte de la Fiscalía en el plazo que solicita de 2 meses no rebasa el plazo señalado en el numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por supuesto que el plazo solicitado por parte de esta defensa mucho menos lo haría, ya que se hace una solicitud de 1 solo mes para el plazo de investigación complementaria. Es cuanto, su señoría.